oír tu voz diciendo que mirar. Danos el valor para seguir hasta el final. Pues este mundo está en tinieblas y tu luz hay que llegar. Y Señor, seguiremos en pos de ti. Seguiremos, Dios, en pos de ti. Iremos donde quieras tú. Y si nos dejas pasar por duras pruebas, oh Señor, seguiremos en pos de ti. Y si las nubes oscurecen nuestro andar, danos la fe para creer que al final nos darás la victoria y el poder para luchar. Y Señor, seguiremos en pos de ti. Seguiremos, Dios, en pos de ti. E iremos donde quieras tú. Y si nos dejas pasar por unas pruebas, oh Señor, seguiremos en pos de ti. Seguiremos, Dios, en pos de ti. E iremos donde quieras tú. Y si nos dejas pasar por unas pruebas, oh Señor, seguiremos en pos de ti. Seguiremos, Dios, en pos de ti. E iremos donde quieras tú. Y si nos dejas pasar por unas pruebas, oh Señor, seguiremos en pos de ti. Y si nos dejas pasar por unas pruebas, seguiremos en pos de ti. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Dios es bueno. Amén. Muchos de ustedes conocen la situación con hermana Carmen ahora mismo. Y como siempre, ella está en las manos de Dios. Amén. No hay nada nuevo para reportar, sino que sigue orando, que Dios va a seguir siendo bien con hermano Ramón, su familia y la situación en la vida. A veces la cosa más difícil es simplemente esperar, amén. Pero mientras esperemos, Dios siempre es bueno, amén. Pues siempre orando por esa familia y Dios va a obrar grandemente. Ya tenemos nuestro versículo del mes, estamos en Colosenses, capítulo 3, versículo 15. ¿Hay alguien que ha memorizado esta semana? ¿Quiere decir? Allí, ¿qué tal? Colosenses 3, la paz de Dios gobierne en sus corazones, para que asimismo estéis llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Amén, amén, excelente. Amén. ¿Hay otro? ¿Quién dice? ¿Quién hermana? Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Amén, excelente. Amén. ¿Hay otro? Otro que han memorizado esta semana, ok. Bueno, vamos a hacer todos juntos aquí mismo, en voz alta. 1, 2 y 3.
Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Esta semana necesitamos que Dios gobierne a nuestros corazones, amén. Entonces es nosotros quien abre la puerta y deja el control de Él, pero Él quiere gobernar a nuestros corazones. Qué bien. Bueno, en ese momento los niños pueden bajar a su clase. Gracias a todos los profesores que enseñan la palabra de Dios fielmente cada semana. Gloria a Dios. Y gracias por sus oraciones. Ya ese siguiente día tenía un tos. Hoy mismo no voy a saludar más que con una saludo así. Pero ya hay mucho que pasando por diferentes gripe, cosas así. Sigo orando por hermana Ramona. Fuimos esta semana a verla. Ella tenía mucha energía, pero todavía necesita recuperación. Sigo orando por hermana Dionisia también. Ella es muy fiel en servir a su mamá. Pero a ella le extraña mucho la iglesia, ella manda sus saludos. Entonces, en ese momento tenemos la bendición hoy de seguir con mi hermano Abel, que va a enseñarnos la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias en el día de hoy. Uno, dos, tres, probando. 1, 2, 1, 1, 2, sí, 1, 2. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha algo? Muy bien. Vamos a... 1, 2, ahí está mejor. Estamos haciendo una serie bíblica, estamos yendo por la Biblia, viendo sobre el punto pensando bíblico en un mundo antibíblico. Hemos visto dos temas de estos. El primero, cuando las cosas no son ni blanco ni negro. Y la vez pasada, el domingo pasado, vimos sobre la familia. Entonces, hermano, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2. ¿Están por ahí, hermanos? Ya casi lleguen. Santiago capítulo 1, versículo 2, y vamos a leer hasta el 11. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, lo gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ese día. Oh Dios, no somos merecedores de tu gracia. Te pedimos que nos acompañes en este estudio, Padre, para poder edificar a Dios, a cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a Dios que mis palabras sean las tuyas, Padre, y que sean las palabras que necesiten escuchar mis hermanos, Padre. Te pido por esto, Padre, y ayúdanos en la segunda etapa, Padre. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
El tema que correspondía, hermanos, hoy era otro diferente al que voy a estar haciendo hoy, en esta mañana. Pero, hermanos, hay algo que los predicadores tenemos que tener en cuenta cuando vamos a predicar, y es a nuestra audiencia. ¿A quién le estamos predicando? ¿Qué necesitan los hermanos? Y por eso, hermanos, decidí volarme un tema e ir a este tema que vamos a ver en el día de hoy. El título de este estudio es El sufrimiento y la soberanía de Dios. El sufrimiento y la soberanía de Dios. Vamos a estar, hermanos, viendo sobre este tema tan interesante. Cuando, hermanos, todos esos dos temas que estamos viendo ahí, la soberanía, el sufrimiento y la soberanía de Dios, ¿cómo lo ve el mundo, hermanos, esto? ¿Y cómo debemos de ver nosotros este tema? Entonces, hermanos, vamos a ir a ver varias cosas que algunas personas, una persona en particular, en la Biblia, nos da el ejemplo cuando hay dificultades en nuestra vida. Un ejemplo de ellos es Job, hermanos. Dice Job capítulo 5, versículo 7, pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así es el hombre. Nace, ¿para qué, hermanos? La aflicción. Cada uno de nosotros, hermanos, nacemos lamentablemente para pasar aflicciones en nuestra vida. Dice también Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores. Cada uno de nosotros podemos decir que en algún momento de nuestra vida hemos pasado sinsabores, amargos y tristes. El dolor, el sufrimiento y la dificultad son parte de nuestra vida, hermanos. Es parte de nuestra vida. Es parte de ella. Y existen varias maneras que podemos acercarnos a las dificultades en nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo acercarme o cómo enfrentar esas circunstancias que se presentan, hermanos? De dos maneras puedo yo enfrentarla. De una manera filosófica o de una manera emocional. Cualquiera que se acerque, que usted se acerca de esto, tarde o temprano tendrá que acercarse a un tema. Además de yo acercarme filosóficamente o emocionalmente, si soy cristiano, debo de pensar también lo que piensa Dios. Teológicamente hablando, se le dice. Entonces, hermanos, vamos a ver 3 maneras para enfrentar el sufrimiento. Ya vimos 2 y en el final vamos a ver otro más. El primer problema, hermano, es cuando yo enfrento los problemas, el sufrimiento y el dolor filosóficamente hablando. Y cuando hablamos filosóficamente, hermanos, hablando, ¿quién me puede decir qué significa esto? Cuando yo enfrento la cosa filosóficamente, ¿quién me puede decir? 2 personas. Puede ser que es una escuela dominical, podemos participar. ¿Quién me dice? 2 personas. ¿Sí? ¿Jesús? ¿No, Jesús? Bueno, sabemos que la filosofía es el amor al saber, ¿verdad? Y filosofía. Entonces, hay que verlo con sabiduría, con conocimiento, ¿verdad? Y con, como decía el versículo, pedir esa sabiduría a Dios para que no la dé en abundancia, que no sabe dar. Muy bien. La primera es cuando yo enfrento los problemas, los dolores o sufrimientos de una manera filosófica, o cuando enfrento el problema filosófico de la maldad. Ese es el punto principal. Ya como bien Jesús decía, hermano Jesús, la palabra filosofía proviene del griego y ¿qué significa? Amor al saber, amor a la sabiduría. Significa es que yo voy a enfrentar un problema, hermanos, con la razón. Con la razón. Con la razón. Por ejemplo, hermanos, muchos tenemos que tratar con ese tema directamente para poder dirigirlo correctamente. Existen 3 puntos teológicos que la Biblia nos dice de Dios, pero según algunos, solo 2 pueden coexistir de una forma lógica. Recuerden, hermanos, a veces Dios, no sé, las cosas de Dios, hermanos, no podemos verlo siempre de una manera lógica, ¿ok? Pero vamos a verlo de esta manera ahora. El primer punto, la primera idea, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Significa, Él desea lo bueno y la felicidad para su creación. Eso es lo que significa Dios es bueno. Dios es bueno significa que Él desea lo mejor para nosotros. ¿Quién puede decir amén, hermanos, para eso? Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Además de esa idea, hermanos, también Dios es soberano. Él tiene el poder para hacer todo
que quiere. Dios tiene el poder, hermanos, de cambiar la vida de una persona. Dios tiene el poder también, hermanos, para sanar a una persona. Dios lo tiene, hermanos. Él es soberano. Él tiene ese poder. Ahora, hermanos, la maldad en Él no existe. La maldad en Él no existe. O la maldad también podemos decir, hermanos, que existe en este mundo. ¿Cómo que, hermanos? ¿Cómo podemos decir que la maldad existe en este mundo? Bueno, desastres naturales, tragedias personales, muerte, pecado. Esas son las tres ideas que vamos a estar viendo, hermanos, y evaluando. Dios es bueno, Dios es soberano y la maldad existe en este mundo. Lógicamente, si Dios es bueno, hermanos, el mal debe de existir. Bien esto. Entonces, ¿qué pasa si esas dos cosas existen? Bueno, entonces Dios no es soberano, porque Él todo lo puede, y si Dios todo lo puede, ¿por qué no quita la maldad del mundo? Eso es lo que el raciocinio del mundo cree, hermanos, que debe de pasar. Entonces, si Dios es bueno, si el mal existe, entonces Él no es soberano. Esto quiere decir que Dios no es suficiente poderoso, hermanos, para detener el mal. O si Dios es soberano y la maldad existe, entonces Dios no es bueno. Eso es lo que estamos enfrentando, los pensamientos de este mundo. Si Dios es bueno y existe la maldad, entonces Dios no es soberano. Pero si Dios, hermanos, es soberano y existe la maldad, entonces Dios no es bueno. Esas son las dos realidades que nos encontramos en este mundo. Este es el problema en la cual muchas iglesias, hermanos, fallan al reconciliar estas verdades. No tienen un pensamiento bíblico acerca del tema de este que estamos tratando. Hermano, la cosa es que las tres ideas que vimos pueden coexistir en este mundo. Dios es bueno, Dios es soberano y la maldad existe. Son tres cosas que sí pueden coexistir. Vamos a ver entonces, hermanos, estas tres realidades, estas tres pensamientos en la Biblia. Muy bien, entonces vamos a ver qué sabemos de Dios. ¿Qué sabemos? Vamos a ir a Génesis capítulo 18, hermanos. Creo que va a ser aquí en la pantalla. Génesis capítulo 18 dice lo siguiente. Génesis capítulo 18, versículo 25. Dice así la palabra de Dios: lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Otro versículo más, hermanos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y dice, es justo y recto. Toda la obra, hermanos, toda la obra de Dios son fundamentalmente justas. Toda la obra de Dios es fundamentalmente justo. Todo lo que Dios hace, hermanos, es según su justicia, no la de nosotros. Su justicia es diferente, hermanos. Yo puedo tener una idea, hermanos, concebida en mí, diferente, una justicia diferente en mí de lo que piensa Dios. ¿Eso significa que Dios está mal? No, significa que alguien está mal, y soy yo. Todas las obras de Dios son fundamentalmente, hermanos, justas. Pero además de que todas las obras de Dios son justas, hermanos, Dios es infinitamente sabio. Dios es infinitamente sabio. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre esto? Nos dice Romanos 11:33 lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Otra vez repito: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dios es infinitamente sabio. Entonces tenemos dos ideas de qué sabemos de Dios. Primero,
todas las cosas que hace Dios son fundamentalmente justas. Además de eso, Dios es infinitamente sabio. Entonces, hermanos, existen razones divinas para la existencia de la maldad. Por ejemplo, hermanos, el diluvio. La catástrofe más grande que ha tenido el mundo, el diluvio. Muchas veces, hermanos, las razones están escondidas y no podemos saber por nosotros. Por ejemplo, hermanos, lo que le pasó a Job. Job supo por qué Dios le hizo Job supo lo que le había sucedido a él en su alrededor. ¿Supo por qué pasó eso? Nunca supo, hermanos. Nunca pudo saberlo. Nunca supo. Hay cosas que Dios hace y nunca vamos a saberlo. Nunca vamos a saberlo. Hay otro también, hermanos, con Abraham. Abraham también fue probado sin saber por qué. ¿Cuál fue esa prueba que Dios le hizo, hermanos? ¿Cuál fue? ¿Quién se acuerda? ¿Dar a quién? A su hijo. ¿Él supo por qué Dios le mandó a hacer eso? No lo supo, hermanos. Entonces, para eso existe lo que llamamos, y vimos ahorita, la soberanía de Dios. Dios es soberano y no tenemos que entender todas las cosas que Dios hace. No tenemos que entender todas las cosas que Dios hace. Él decide a quién le va a informar las cosas. Hay veces que Dios informa. Por ejemplo, el caso que vimos ahorita sobre el diluvio. ¿A quién le informó Dios sobre esa catástrofe o lo que él iba a hacer? ¿A quién se lo informó? A Noé, hermanos. Hay veces que Dios comunica lo que va a hacer, pero hay veces que Dios no comunica lo que va a hacer. Y eso es parte de la soberanía de Dios, hermanos. Entonces, vimos, hermanos, ahora vamos a ver otra pregunta más. ¿Manda Dios la maldad a ciertas personas? ¿Dios manda sufrimiento, maldad o dolor a ciertas personas? Primero, hay que clasificar algo, hermanos. Que existe una diferencia entre si Dios manda maldad a este mundo o Dios hace la maldad. Son dos cosas diferentes, hermanos. Dios manda maldad o Dios hace maldad. Ahora, hermanos, vamos a definir bien qué significa la palabra maldad en la Biblia. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a ver esto, hermanos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones 3, versículo 37. Dicen ahí, le dicen amén para saber que llegaron. Ya casi llego también yo. 3:37. A ver. Lamentaciones. Aquí. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Sí, no mandó, dice 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahora mira lo que dice acá. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Qué significa ahí, hermanos, la palabra maldad en ese versículo? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahora bien, hermanos, esta palabra maldad aquí en la Biblia significa adversidad, miseria o desastre. Otra vez voy a decir, significa adversidad, miseria o desastre. Vamos a ver un poquito más profundo a esto. Isaías capítulo 47, versículo 7, dice, 45:7 dice lo siguiente. ¿Qué formó la luz y creó las tinieblas? Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué nos dice ese versículo? Lo voy a leer de nuevo. ¿Qué formó la luz y creó las tinieblas? Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Muchas veces, hermanos, Dios puede mandar adversidad. Vemos un ejemplo, hermanos, con el rey David. ¿Qué pasó con el rey David, hermanos? ¿Qué pasó? Él hizo una infidelidad, hermanos. Él actuó infiel. ¿Y qué pasó en su vida, hermanos, después de eso? Dios, ¿qué hizo, hermanos? Le quitó el hijo. Dios puede traer adversidad a las vidas de las personas. Pero a veces pasa, hermanos, por pecado. Por pecado puede pasar. Que sigue diciendo otro versículo más, hermanos. Amós, capítulo 3, versículo 6.
tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá alguno mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Aquí nos dice, hermanos, sobre lo que Dios hizo en este pueblo. Él mandó mal, adversidad, desastre a ese pueblo. Nos sigue diciendo, hermanos, y vamos a ir al segundo punto. Vimos, hermanos, que podemos enfrentar sufrimiento, dolor de una manera filosófica. Dios es bueno, Dios es soberano, existe la maldad. Son tres cosas que pueden coexistir en este mundo. Significa, hermanos, en conclusión de este punto, hermanos, que Dios es malo porque manda adversidad. Significa que Él es justo. Él es justo, Él hace justicia. Tenemos que tener eso claro. El mundo nos va a decir, Dios es malo, Dios es un matón, Dios es un asesino, Dios es egoísta. No, porque lo está viendo desde su propia justicia, no de la justicia de Dios, hermanos. No de la justicia de Dios. En segundo lugar, hermanos, cuando veo el sufrimiento y la soberanía de Dios, nos encontramos con otro problema que yo puedo enfrentarme en nuestra vida. Además de ver las cosas, o el sufrimiento, o el dolor, filosóficamente, con el raciocinio, también puedo verlo emocionalmente. Y esto, hermanos, es algo que todos nosotros hemos pasado y que debemos de hacer para enfrentar esto. ¿Qué tal, hermanos, el dolor y la dificultad en cada persona aquí? ¿Qué esperanza podemos ofrecer a aquellos que entran al cuarto de su hijo, hermanos, de una persona, y encuentra lamentablemente el fallecimiento de su hijo ahí? ¿Qué dolor, hermanos, pasa a esa persona? Posiblemente tendremos o no tendremos una respuesta filosófica a ese problema. ¿Cuántas esposas, hermanos, esperan un hijo y lamentablemente fallece en su vientre? ¿Cuántas personas, hermanos, le dan malas noticias? ¿Cuántas personas se han enfrentado, hermanos, de que hay divorcios? ¿Qué malas otras personas, hermanos, que han encontrado con sucesos así, problemas en la vida? ¿Cómo enfrentar, hermanos? ¿Cómo debemos actuar emocionalmente a esto? ¿Cómo debemos de responder cuando vienen tragedias en nuestras vidas? Y para eso, hermanos, vamos a contestar 3 preguntas. El primero, hermano, que debemos de pensar es, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Sentimiento devastador que refleja el alma. Hermanos, me siento enojado, con temor, amenazado, triste, abandonado, solo, a la adversidad, avergonzado, celoso. Todas esas son emociones, hermanos, que nos enfrentamos en nuestra vida. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento ahora? Pero, hermano, no solamente una persona puede sentir eso acá ahora mismo. Yo sé que hay varias personas que pueden estar pasando por sucesos dolorosos, hermanos, en esta mañana. Y debemos pensar, ¿cómo me siento? ¿Cómo yo puedo agarrar mi Biblia y decir, y leerla, y decir que Dios me habla a través de ella para que me dé aliento en esos momentos dolorosos, de sufrimiento, de aflicción, con temor, con tristeza? Cuando te sientas solo, hermano, recuérdese algo, no lo está. Cuando siente que hay momentos de adversidad en su vida, recuérdese que aquí en la iglesia, usted no está solo, está acompañado de personas que están orando por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. ¿Cómo me siento? Recuérdese que cuando se sienta solo, cuando se siente devastado, cuando se siente amenazado con temor, recuérdese que no está solo. Dios está de su lado. Ahora, hermanos, además de saber cómo me siento, ¿qué pienso acerca de ese asunto que me trae aflicción o dolor? Aquí es donde nuestra teología es probada. ¿Qué nos dice el versículo en donde arrancamos, hermanos? Dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué nos dice, hermanos? Paciencia. La Biblia me dice, hermanos, claramente, que cuando vengan esos asuntos, esos problemas, hermanos, ¿qué debo de tener, hermanos?
¿Cuál es el sentimiento que debo tener, hermanos? Cuando Pablo, hermanos, y Bernabé, si mal no me acuerdo, estaban encarcelados, ¿qué pasaba en su corazón, hermanos? ¿Qué pasaba en el corazón de ellos dos, hermanos, cuando estaban ahí? ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Cantando. ¿Sabe, hermanos? Si usted se siente triste, ¿sabe una buena forma de quitar esa tristeza? Cante. Cante el Señor, hermanos. Recuerde que tenemos eso es una herramienta para nosotros. Claramente la Biblia es la mayor herramienta. Claramente, hermanos, orar es la mayor herramienta. Pero Dios también nos da algo que allá en el cielo se hace. Y es el canto. Recuerde cantar, hermanos, en los momentos tristes. Y ahí, hermanos, Dios le va a dar consuelo. Hay muchos cantos, hermanos, que tienen una letra, una lírica, hermanos, para ayudarnos en esos momentos. Hermanos, ¿cómo me siento? ¿Qué pienso acerca del asunto? Ahí Dios me va a probar si yo pienso como debo de pensar bíblicamente hablando o pienso como piensa el mundo. No, eso no importa, yo voy a seguir sufriendo, voy a seguir estando en eso encarcelado o voy a salir de ahí. Son 2 puntos, hermanos, ahí. Nuestro pensar, hermanos, es como un barco que tiene 2 posibilidades de navegación. Yo puedo navegar en este mundo a través de mis sentimientos o puedo navegar en este mundo en lo que yo creo, en mis creencias, en lo que creo según la palabra de Dios. Cuando vengan esos momentos, hermanos, tristes, ¿voy a seguir navegando por mis sentimientos o voy a ser como Pablo, hermanos, encarcelado o voy a cantar con gozo cuando vengan esos momentos adversos? ¿Cuáles 2 yo voy a hacer? Ahí es, hermanos, cuando Dios nos prueba y prueba nuestra fe, hermanos, prueba nuestras convicciones en estos puntos. La mayoría de las veces, las emociones, hermanos, que nacen de circunstancias difíciles, siempre o la mayoría de veces son egoístas, hermanos, son de algo de nosotros mismos o nos llena de nuestro propio interés. La mayoría de veces, no todas, hermanos. Las emociones trabajan, hermanos, en nuestra defensa. Y nuestra teología se enfoca, adivinen en quién, en Dios. En Dios. Nuestra teología, lo que creemos de Dios, nuestras convicciones, se enfocan en Dios. Yo voy a enfocarme en solo tener una defensa, que son nuestras emociones, o voy a creerle a Dios. Como cristiano, lo que pensamos debe ser gobernado primeramente por lo que sabemos de la palabra de Dios, no por lo que sentimos. ¿Estoy diciendo, hermanos, que sentir es malo? ¿Estoy diciendo que eso está en contra de lo que Dios dice? No, hermanos, porque somos seres humanos, pero debe de gobernar en nuestra vida lo que creemos en Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esa sí es nuestra defensa en esos momentos difíciles. Ella nos va a dar el apoyo, hermanos, la motivación para seguir adelante y las fuerzas para seguir, hermanos. Ahora, hermanos, la tercera pregunta que debemos de contestar cuando estemos pasando por estos momentos y estamos enfocándonos o haciéndolo de una forma emocional, también es ¿qué creo? 3 preguntas fue que hicimos: ¿cómo me siento? ¿Qué pienso acerca del asunto? Y tercero, ¿qué creo? Las cosas que creemos por fe pueden evaporarse rápidamente cuando las emociones son aplicadas. Y debe ser el adverso, hermanos. No todo el tiempo estamos firmes en nuestras convicciones, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos y cambiamos todos los días. Nosotros es como una montaña rusa, hermanos. Hay bajadas, pero también hay subidas. Y esa es la vida del cristiano, esa es la vida de cada ser humano, hermanos. Casi todo el tiempo, nuestras respuestas emocionales son las que cada ser humano tenemos. La maldad, el dolor, el sufrimiento, hermanos. Pero vamos a ponerla en 2 categorías: temor y enojo. Esas dos respuestas están ligadas a las dudas que tenemos de Dios y la teología. Temor y enojo, hermanos. Temor y enojo. Pero les recuerdo algo, hermanos, acá, de que tenemos algo mayor que el temor y el enojo, que siempre, hermanos, nos va a acompañar en nuestra vida. Y se llama esperanza, hermanos. Esperanza. Es algo, hermanos, que el mundo no lo tiene y que nosotros sí tenemos, hermanos. Sí lo tenemos. Se llama esperanza. Aunque Pablo fue perseguido, hermanos, y sufrió, hermanos,
siempre estaba sus creencias claras. Él tenía esperanza, hermanos, que aunque él estaba encarcelado, aunque pasó por muchas circunstancias en su vida, él estaba en riquezas, en pobrezas, de muchas maneras, él siempre tuvo esperanza. Y él es de nuestros testimonios. Él debe de ser, hermano, nuestro testimonio, que cuando andemos en momentos difíciles, digamos, Dios es soberano, hermanos. Dios es bueno. La maldad siempre va a existir y debo de coexistir en esas tres verdades en nuestras vidas. Ahora, hermanos, para terminar, hermanos, hemos visto dos puntos. Puedo enfrentar el dolor y el sufrimiento filosóficamente o emocionalmente. Ahora, hermanos, ¿cuál es la solución verdadera a todo esto? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. ¿Están ahí, hermanos? Dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La única solución, hermanos, a nuestros problemas, al sufrimiento y al dolor se llama la cruz de Cristo. Esa es el único que nos da esperanza cuando pasemos por dolores y cosas que no podemos entender que Dios está haciendo en nuestra vida. Se llama Cristo, hermanos. Cristo es la solución a nuestros problemas. Él, debemos de refugiarnos y abrazarlo, hermanos, en esos momentos difíciles, hermanos. Hay momentos que estamos tristes, hay momentos que estamos enojados, hay momentos que estamos en circunstancias que no entendemos. Y debemos de acudir solamente a un pensamiento, hermanos: Cristo. Cristo es la solución, hermanos, a esto. Cristo es la solución a la maldad. Cristo es la solución al dolor que yo llevo, hermanos. Dice un versículo, hermanos, muy, muy bueno, que dice Cristo, que debemos de echar nuestras cargas ¿a quién, hermanos? Cristo. Echar nuestras cargas a Cristo, hermanos. Él es la solución a nuestros problemas. Él es la solución, hermanos, a lo que pasemos emocionalmente. Él es la solución, hermanos, cuando estemos pasando por cosas que no entendemos y no razonamos. Él es la solución al problema filosófico y al problema emocional en nuestras vidas. Él es la solución, hermanos. Entonces, hermanos, sé que pasamos ahora mismo en nuestra iglesia momentos difíciles, hermanos, donde un hermano en nuestra iglesia está en un momento delicado. Un momento muy delicado. Pero la única forma, hermanos, que podemos sobrellevar eso, tanto nosotros como nuestro hermano Ramón y nuestra hermana Carmen, hermanos, es si acudimos a Cristo. A Cristo. El mundo nos va a decir: ¿por qué Dios le trajo eso a la hermana Carmen? ¿Por qué el hermano Ramón está sufriendo tanto? Pero sabemos algo, hermanos. Todo es gracias a la justicia de Dios, a la soberanía de Dios. Dios está en control de todo. Y Dios, como tiene soberanía, tiene el poder suficiente para parar a nuestra hermana Carmen de esa cama, hermanos. Dios puede hacerlo. Y seguimos fiel, teniendo fe, hermanos, de que Dios la va a parar de allá. Y si, hermanos, no pasa eso, como quiera, tenemos fe y esperanza de que un día, hermanos, cuando cada uno de nosotros muramos, la vamos a ver un día más. Un día más. Igual, hermanos, que Abraham dijo lo mismo, hermanos, de Sara, de su esposa: la voy a enterrar en ese lugar porque sé que en un momento ella se va a parar de ese momento y la vamos a ver allá. Igual, hermanos, Abraham con su hijo Isaac: si Dios va a hacer eso que va a hacer con mi hijo, hermanos, yo sé que Dios lo va a parar otra vez y lo va a resucitar. Igual, hermanos, que Cristo, cuando murió en esa cruz por cada uno de nosotros y se entregó por cada uno de nosotros de todos nuestros pecados, Él al tercer día, ¿qué hizo, hermanos? Resucitó. Igual, hermanos, que Dios, Jesucristo,
le dijo a María que iba a ver a su hermano Lázaro, que estaba en una tumba 3 días. Adivine qué hizo Cristo. Le dijo, levántase. ¿Y qué hizo Lázaro, hermanos? Se levantó. Así mismo, hermanos, creemos en fe de que Dios puede hacer un milagro. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos, oh Dios. Y gracias te damos, oh Dios, por todas las bendiciones y por ser bueno, por ser soberano, Padre, y porque eres todo lo que necesitamos nosotros para enfrentar cada problema en nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, otra vez más por nuestra hermana Carmen, oh Dios, ayúdala. También te pedimos, oh Dios, dale fuerza, ánimo, Dios, a nuestro hermano Ramón. Gracias, oh Dios. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por los días buenos y los días difíciles. Amén. Y que Dios no nos ha dejado solos. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Que ya cuando la lluvia se cae, la Biblia dice, sobre los justos y los injustos. Pero la promesa que tenemos es que Él va a estar con nosotros a través de la tormenta. Amén. Y sufrimiento es una parte de la vida porque nacimos, ¿qué? Pecadores, con cuerpos corruptibles. Pero ya si nuestra esperanza solo está en esta vida, vamos a ser muy miserables, ¿sí, verdad? Pero nuestra esperanza está en la venidera. Gracias por esas palabras, hermano Abel. Queremos decir bienvenido a todos. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. En días así debemos estar siempre en la casa del Señor. Amén. Hay días de celebración y otros días que debemos estar siempre en oración. No tantos anuncios. Uno, que estamos en la época de Navidad, como nuestra iglesia, creemos en ese sentimiento de mejor para dar que recibir. Entonces ya comenzamos a colectar alimentos que vamos a estar distribuyendo durante la época navideña. Por favor, si quiere acompañarnos en eso, vamos a comenzar eso. Y también no se olvide, si ya no ha puesto su nombre allá en la lista de cumpleaños, pon allá. También no se olvide sus diezmos y ofrendas. Gracias por tu fidelidad en eso. ¿Sabe algo? Cuando damos al Señor, es una parte de nuestra adoración. Amén. Demostramos que el Señor está haciendo. Pero yo quiero hacer una cosa más hoy. Hermano Roberto, con la canasta que tenemos atrás, si puede echar fuera toda la cosa que hay adentro y vamos a dejarlo a otra canasta sola. Y si quiere donar en su salida hoy algo por las necesidades de la familia Ramón y Carmen, vamos a estar recibiendo una ofrenda de ellos. ¿Amén? ¿Verdad? Entonces, ciertamente es una ofrenda voluntaria por su amor, pero ya vamos a tenerlo allá en la mesa, en la canasta café, que ya está mostrando hermano. Entonces, todo lo que recibimos ahí, eso vamos a estar haciendo para ayudar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Bueno, en este momento vamos a poner el pie y saludarnos los unos a los otros. Ok, gloria al Señor. Tenemos la bendición de hoy de escuchar la palabra de Dios de nuestro querido pastor Ari. Gracias, Señor, por hombres que pueden enseñar la palabra de Dios, que están enviados en nuestra propia iglesia, pero no tan lejos que pueden servirnos de nuevo. Amén. Y ya es una bendición ver lo que Dios está haciendo a través de la iglesia allá, el Faro. Pastor Ari está siendo un excelente pastor y padre y ahora profesor en el seminario, entonces ya tiene muchos talentos, pero estamos felices para tenerle esta mañana. Pastor Ari, ya viene, por favor. Gracias. Muy
Muy buenos días a todos, hermanos. Bendiciones. Gracias, pastor y la iglesia, por esta oportunidad que me da para predicar la palabra de Dios entre ustedes. Es una bendición siempre que nosotros podemos predicar. Y para mí, mucho más personalmente, realmente yo no tengo muchas cosas que decir humanamente, pero Dios puede hablar a través de cualquiera. Amén. Amén. Él usó incluso un burro para hablar. Amén. Así que yo estoy seguro que Dios puede hablarnos, a menos con la lectura de la palabra de Dios. Y espero que Dios nos hable, porque necesitamos su palabra. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Estamos en nuestro mensaje número 43 en el Evangelio de Marcos. Marcos 10, 46 hasta el 52. El relato de la cura de Bartimeo. El Señor sanó y salvó a Bartimeo. Y vamos a leer ese pasaje. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, si tiene fuerza para hacerlo. Y vamos a leer estos versículos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y dice Mateo, que lo hacía con gozo. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Es solamente en su nombre, Señor, es solamente por misericordia que podemos venir delante de tu presencia. Y Señor, estamos delante de tu palabra en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos, que podamos ver, Señor, en este pasaje a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, de tal manera como nosotros cantamos y orando, Señor, oramos, que si ponemos nuestros ojos en Cristo, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Padre, te rogamos que nos ponga nuestros ojos en Cristo y que, Señor, nos alimente a través de tu palabra y que no salgamos de este lugar sin estar convencidos, Señor, más y más en nuestra vida de que debemos clamar a ti. Que tú tengas misericordia de nosotros y que nos muestre a Cristo en nuestra vida. Que Él sea la perla del gran precio en nuestra vida. Que Él sea aquel campo que merece que vendamos todo y que tengamos ese tesoro a Cristo. Señor, muéstranos a Cristo como nuestro mayor tesoro, como nuestro único tesoro, Señor, como nuestra única porción en este mundo. Ayúdanos a verlo, Señor, en este pasaje, obrando
compasivamente, escuchando la oración. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje se llama Un encuentro con Jesús en Nazareno. Un encuentro con Jesús en Nazareno. Al leer el relato de la curación y también la salvación de Bartimeo, uno puede imaginarse que parece que Bartimeo soñaba con este encuentro con Cristo. Como que él estaba listo para esto. Amén. Y sin duda, estoy seguro de que Dios en su gracia, en su soberanía, en lo que se llama la providencia de Dios, y había preparado este momento. Y había preparado el corazón de Bartimeo para este momento cuando Jesús pasara por aquí y él entregara su vida a Cristo. Estoy seguro de eso. Amén. Que no hay nadie que pueda clamar el nombre del Señor sino por la voluntad del Señor. Que no hay nadie que pueda venir a Cristo si el Padre no se lo da. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces este relato no habla de cómo Dios salva a un alma. Amén. No habla de cómo Dios llega a la vida de una persona. Y lo que Dios usa también para llegar a la vida de una persona. En la mente de Dios, Bartimeo tenía que estar mendigando en esa ruta de Jericó, subiendo hacia Jerusalén, para que en el tiempo que Dios estableció que Jesús pasara por ahí, él estuviera en ese momento mendigando, y a través de esa vida que tuvo de mendigo y de ciego, aprender su necesidad de Cristo. Amén. Dios usa muchas cosas así para que nosotros aprendamos nuestra necesidad de Cristo. De hecho, Dios nos dio la ley. Nosotros pensamos, ¿para qué son la ley? Y Dios escribió la ley a través de Moisés, nos la dio para que nosotros entendamos nuestra necesidad de Cristo. Y Dios nos dio la iglesia para que nosotros entendamos nuestra necesidad de Cristo. Y Dios nos da a nuestra esposa, nuestros hijos, todo lo que tenemos alrededor de nosotros nos recuerda nuestra necesidad de Cristo. Cuando yo estoy compartiendo con mi esposa, somos pecadores los dos. Y yo puedo ver cuando yo no puedo responder de la manera correcta, cuando yo no puedo tener la actitud correcta, que yo necesito a Cristo. Y Dios me dice que muestre a Cristo. Entonces también ella puede ver lo mismo. Y cuando vengo a la iglesia y veo a mis hermanos que también, como yo, son débiles, como yo, son pecadores, y también necesitan mis dones espirituales, y yo necesito sus dones espirituales, y yo necesito de ellos y cada uno de ellos que usen su vida como Dios lo ha destinado para ellos, a fin de que Cristo crezca en mí y viceversa. Yo veo que todo lo que Dios ha creado y que ha puesto a nuestro alrededor apunta hacia eso, que nosotros estemos conscientes de nuestra necesidad de Cristo. Y Dios usó en la vida de Bartimeo su ceguera, y Dios usó esta vida de calamidad en su vida para que él supiera su necesidad de Cristo y preparó su corazón para este encuentro. Este texto nos muestra entonces que Jesús, una vez que Dios ha preparado nuestro corazón para clamar a Él, Jesucristo escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Jesucristo escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. ¿Quién quería escuchar a Bartimeo? Nadie quería escucharlo. Sí, pero Jesús sí. Amén. Amén. Él sí lo escuchó. Y vamos a ver cómo se desarrolla ese encuentro maravilloso de Bartimeo con Jesús. Y cómo Jesús puede mostrarnos a través de esto nuestra necesidad de Él y de clamar. Igualmente, tenemos un ejemplo en Bartimeo de cómo clamar al Señor, pero también el Señor nos muestra aquí que Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Así que, en primer lugar,
quiero que veamos la condición. Y tenemos que decir la condición lamentable de Bartimeo. La condición lamentable de Bartimeo. El versículo 46 nos da cierta información de la condición de Bartimeo. Dice que él era ciego. O vamos a empezar mejor diciendo que él se llamaba Bartimeo. Y realmente la palabra bar en arameo es la palabra hijo. Y es común que Marco, que está escribiendo a los romanos, él traduzca las palabras que él entiende que sus lectores romanos no iban a entender. Y esa es una de esas palabras, Bartimeo. Un judío entiende que bar significa hijo y que significa que este ciego era hijo de Bartimeo. Y por eso le llamaron así. Era común eso entre los judíos, pero entre los romanos no. Y Marco, muy sensible a su audiencia, él le dice que Bartimeo significa hijo de Timeo. Bartimeo el ciego era hijo de Timeo. Algunos dicen que la razón por la que Marco dice el nombre de este hombre es porque él llegó a ser conocido en la iglesia primitiva. No sabemos eso, pero Marco da el nombre de este hombre, Bartimeo. Y estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces, hasta ahora, él se llamaba Bartimeo. Él era ciego, amén. Y él era también un mendigo. Así que esa es la información que tenemos. Quizá para nosotros no significa mucho, pero para Bartimeo sí. Y el contexto en el que él era ciego y que él era mendigo es también más importante todavía. En el tiempo que él era mendigo y que era ciego, los judíos entendían que la ceguera era una maldición de Dios. Ellos entendían que dentro de todas las enfermedades, esta era una de las enfermedades que Dios enviaba como juicio a una persona por haber cometido algún pecado fuera de lo normal en contra de Dios. Y Dios entonces lo cegaba. Los judíos tenían ese concepto. Los mismos discípulos que están ahí con Jesús también tenían este concepto. Y eso se revela en la pregunta que ellos le hicieron a Jesús en Juan capítulo 9. Cuando Jesús luego sanó a un ciego de nacimiento. Y Juan 9, versículo 2, dice que los discípulos preguntaron. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Note, la pregunta de los discípulos requiere un no o un sí por respuesta. Ellos tienen esta duda. Y la duda de los discípulos revela que ellos entienden que la ceguera es una maldición de Dios por causa de algún pecado. De manera que Bartimeo estaba condenado a vivir una vida siendo considerado, tanto por sí mismo como judío que entiende eso, que es una maldición, como también por su conciudadano, una persona maldita por Dios, una persona maldecida por Dios, bajo el juicio de Dios. Así era que estaba condenado a vivir, hasta que Cristo pasó por ahí y le salvó. Amén. O qué bien suena eso, ¿no, verdad? Pero ¿a quién le recuerda eso? Si no te recuerda nada, me recuerda a mí, ¿sí? Antes de Cristo venía mi vida, ¿cómo yo estaba? Y la Biblia dice, Efesios 2, éramos hijos de ira. Estábamos muertos en nuestro pecado. Éramos ciegos. No podíamos ver a Cristo, no conocíamos a Cristo aunque estuviera frente a nosotros. Aunque se nos predicara el Evangelio, nuestro corazón estaba en guerra contra Dios. Estábamos condenados y bajo el juicio de Dios. Esa era nuestra condición, esa era la condición de Bartimeo. Aunque Bartimeo no estuviera ciego por una maldición de Dios o por un juicio de Dios, ciertamente Bartimeo era pecador y estaba bajo el juicio de Dios. Esa es la condición de él. No solamente es una condición física lamentable, es una condición espiritual lamentable.
Y como les dije, él quizá no está bajo maldición porque Dios lo castigó con su ceguera, pero él está bajo maldición porque es hijo de Adán. ¿Cuántos son hijos de Adán? Estamos bajo maldición porque hemos pecado en Adán. Y no solamente heredamos el pecado de Adán. Si usted quiere negar eso, niéguelo. Usted, en su práctica, es hijo de Adán. No solamente somos hijos de alguien, como Jesús enseña, porque somos linaje de él, de esa persona, sino también por practicar las cosas semejantes. Jesús le dijo a los fariseos, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la obra del diablo ustedes quieren hacer. Así que somos hijos de Adán cuando hacemos la obra de Adán. Cuando nos rebelamos contra Dios, igual que Adán. Entonces, no debemos dejar de ver ese hecho aquí, que es la necesidad de Bartimeo. Y yo estoy seguro que, conforme a lo que sigue diciendo el texto, Bartimeo entiende esto que yo le estoy diciendo. Que él es un pecador, que él es un hijo de Adán y que él necesita que Dios tenga misericordia de él. Amén. Así que Bartimeo no puede hacer nada por sí mismo, así como nosotros en Cristo. Él necesita un Salvador fuera de él. Nosotros necesitamos un Salvador fuera de nosotros. El único que califica es Cristo. Amén. No sé, entonces, en segundo lugar, el clamor incesante y lleno de fe de Bartimeo. Esa era su condición. Pero esa condición, aunque es algo malo en su vida, también fue algo bueno porque lo llevó al clamor hacia Cristo. El clamor incesante y lleno de fe de Bartimeo. Y antes de pasar ahí, yo quiero que usted entienda, si usted se ha dado cuenta de su pecado, si se ha dado cuenta de su necesidad de Cristo, usted no hace nada entendiendo eso solamente, si no clama a Cristo. Amén. Es bueno que tú entiendas tu necesidad de Cristo, pero es mucho mejor que tú des el siguiente paso, que tú clames a Cristo lleno de fe y de manera incesante hasta que Dios tenga misericordia de ti. Amén. Note versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno. Oyendo, obviamente, entre esta multitud que viene y que eran quizá peregrinos que iban a Jerusalén, igual que Cristo, para celebrar la fiesta. Y en esa multitud se escuchó que Jesús de Nazaret estaba caminando por ahí. Y dicho sea de paso, que la palabra Nazaret no es tan buena como nosotros lo entendemos hoy en día, sino que en ese momento, cuando se está diciendo que Jesús es nazareno, se está despreciando a Cristo. La multitud está hablando básicamente mal de Cristo, está menospreciando a Cristo. Y Natanael nos revela eso cuando Felipe le dice, hemos hallado a Cristo, al Cristo, a Jesús en Nazaret. ¿Y qué dice Natanael? Juan capítulo 1. Oye, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces cuando la multitud está diciendo que Jesús es de Nazaret, no es como nosotros lo estamos diciendo, que queremos tener un encuentro con Jesús en Nazaret, ¿no? Ellos lo están diciendo de una manera de migrante hacia Cristo. Y ciertamente esto es una de las marcas del Mesías prometido, que sería menospreciado. Note lo que dice Isaías 53, versículo 3, hablando de el Mesías. El texto dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y ese título nazareno cumple con esa profecía. Cristo fue menospreciado. Pero Bartimeo, cuando escuchó que Jesús el Nazareno estaba por ahí, él escuchó básicamente lo que nosotros escuchamos cuando hablamos de Jesús el Nazareno. Él no lo escuchó como el menospreciado. Él lo escuchó como, sí, de Nazaret puede salir algo bueno, como dijo Felipe. Sí, ese es el que yo estaba esperando. Y que quizá él había escuchado la razón por la que él está preparado. Es que ha escuchado los milagros de Cristo, ha escuchado de la enseñanza de Cristo.
Y cuando Bartimeo escuchó que era Jesús, comenzó a dar voces. Y Bartimeo, escuche, no elaboró una oración sostificada. Él clamó desde su corazón al Señor y dijo lo que estaba en su corazón, su necesidad más urgente. Señor, ten misericordia de mí. Y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que se encuentra ese título, que una persona le dice a Jesús, tú eres el Hijo de David, que es también un título mesiánico. Los judíos esperaban a ese último hijo de David, el rey que viene a reinar para siempre, que traería la paz. Así que Bartimeo, irónicamente, un ciego, veía más que todo el pueblo que tenía sus ojos por él. Todo el pueblo que estaba alrededor ahí que veía a Jesús, no podía ver a Jesús como el hijo de David. Ellos no podían ver a Jesús como el Mesías que Dios había prometido, pero este hombre que es ciego sí podía ver. Entonces, aunque era ciego físicamente, veía mucho más que la mayoría. Y aún más que quizá algunos de los mismos discípulos de Jesús que están cercanos a Jesús. Este hombre estaba preparado por el Espíritu Santo. Amén. Obviamente, esa es la evidencia de cómo Dios trabaja en la vida de una persona. Cuando Dios obra en nuestra vida, Dios nos muestra a Cristo, tal como es Cristo. Él es el Rey, el Reino, amén. Él tiene el control de todo. Él es el Rey de la paz, el Príncipe de paz. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En este momento, Bartimeo entiende eso y es maravilloso. Versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. La persona reprendía a Bartimeo y uno se pregunta por qué lo hacían. ¿Por qué ellos reprendían a Bartimeo? Bueno, el texto no nos da la respuesta, pero podemos sugerir por lo menos dos respuestas. La primera respuesta sería que la gente alrededor sienten como que Jesús es tan importante que no debe ser molestado por un mendigo ciego, que no debe importarle esta persona. La gente está esperando que Jesús diga algo interesante o que Jesús haga algo interesante. Así que pararse aquí sería una pérdida de tiempo, probablemente. O quizá la gente que eran judíos, los que estaban ahí, se sentían avergonzados de que a Jesús el Nazareno se le llamara el Hijo de David. Es como ellos diciendo, no diga eso, Él no es nuestro Mesías, Él no es nuestro Rey, el Nazareno no puede ser nuestro Rey, así que cállate con eso. Y los reprendían. Ahora es interesante notar que aunque habían varias opciones que Marcos podría escoger para escribir la palabra reprender, Marcos escogió una palabra griega, epitomao. Esa palabra fue la misma palabra que Marcos usó para referirse a que Jesús echaba fuera a los demonios reprendiéndolos. Que Jesús reprendía a los demonios y lo echaba fuera. Y él usó esa misma palabra. Él podía usar otra palabra para decir como que la gente le decía que se callara o que la gente le amonestaba, pero él dijo que la gente les reprendía. Quizá no queremos espiritualizar la palabra de Dios, pero como había otras opciones de otra palabra, quizá Marcos quiere llevarnos a entender que en este momento ese impedimento de la gente hacia Bartimeo significó una guerra, una batalla espiritual para él. La gente estaba impidiendo que él clamara a Cristo. No pierda de vista, este es un hombre que está orando. ¿Entiende? Es una persona que está de rodillas delante de Dios, está clamando a Dios y la gente alrededor está diciendo que no lo haga. Imagínese eso, que usted venga a orar aquí y que todos nosotros nos levantemos alrededor diciéndote que te calle, que te calle, que te calle. Obviamente, eso no es algo humano, es una guerra espiritual. Es el diablo que está obrando a través de esta multitud para callar a Bartimeo. Y no pierda de vista eso, porque el diablo hace eso hoy. Y él lo hace a través de personas
Y Él lo hace de diferente manera, a través de circunstancias, pero Él trata de reprenderte, Él trata de callarte, de que tú no ores. Si hay algo que el diablo odia bastante es la oración. O podemos leer la Biblia muchas veces tan fácil, pero cuando vamos a orar, sabemos que hay una guerra especial, hay una guerra más grande, con nosotros mismos, con las cosas que están alrededor de nosotros, con la gente que está alrededor de nosotros. El mundo se levanta cuando alguien está de rodillas, clamando a Cristo. Porque el diablo teme a eso. El diablo teme cuando un hijo de Dios clama a Él con fe y se entrega a Él. Así que, hermanos, el día que tú quieras clamar a Cristo, espera eso. Va a venir una guerra. Eso se va a levantar. La evidencia de la fe de Bartimeo se puede ver en que él clamaba. Dice la Biblia, la gente le reprendía, pero él clamaba mucho más. Yo no puedo dejar de pensar, mis hermanos, que eso no es humano. Yo tengo que recordarle una y otra vez que Bartimeo no está haciendo eso por su propia voluntad. Él es pecador. Él es pecador. Y así como tú, a pesar de que eres salvo, no te gusta orar mucho, así Bartimeo. Y si oramos es porque Dios nos ayuda. Amén. Muchas veces. De igual manera, dice Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Este es el momento cuando Dios nos da una ilustración. Cómo es que el Espíritu Santo ayuda a alguien a orar. La gente le reprendía, todo alrededor decía, cállate, no clame a Dios. Pero ahí es donde el Espíritu Santo está obrando en Bartimeo. Él clamaba aún más y más. Usted ha estado en esa condición así. Es maravilloso. Cuando usted sabe que no debe orar y que nada de lo que está alrededor permite orar, que no es la ocasión para orar, pero usted está orando. Y es Dios que está orando. Amén. Es Dios que está trabajando en nosotros. Bartimeo en este momento está siendo impulsado por el Espíritu Santo y clamó más y más, Hijo de David. Ahora uniste el nombre Jesús y dice solamente Hijo de David, más enfático. Tú eres Hijo de David, ten misericordia de mí. El hecho de que él pidiera misericordia también nos revela alguna cosa más sobre Bartimeo. Bartimeo no viene como muchos enseñan y muchos practican hoy en día, lamentablemente, reclamando delante de Dios, decretándole a Dios que haga lo que ellos quieren que Él haga. Bartimeo viene pidiendo misericordia. Esa es la única manera en la que puedo presentarme a ti. Y Señor, la única manera de yo venir a tu presencia es si soy recibido a misericordia. No, yo no merezco esto. Señor, te pido hoy un trato inmerecido. Eso es lo que estoy pidiendo. Yo sé que no lo merezco, pero ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Entonces Bartimeo sabía muy bien lo que necesitaba. Misericordia. ¿Amén? ¿Cuánto necesita misericordia? Él no vino pensando que merecía algo. Él vino pensando que él le debía a Dios. Que él estaba en deuda con Dios. Y que Dios podía cortar su vida. Pero que Dios también podría tener misericordia de él. ¿Entiendes esa idea? De alguien, cuando viene alguien al Señor le dice, mi vida está en tu mano. Eso es lo que está diciendo Bartimeo. ¿Sí? Ten misericordia de mí. Número 3, podemos ver ahora, después de esto, después de la condición de Bartimeo, después del clamor de Bartimeo, nosotros podemos ver lo que sigue. Si usted reconoce su condición delante de Dios, usted sabe quién es usted sabe quién es Dios y clama al Señor en ese sentido de que usted necesita misericordia y no merece nada delante de Él, sino que necesita misericordia. Lo que viene es la compasión del Señor Jesucristo. La compasión del Señor
Jesucristo. Versículo 49 dice, y entonces Jesús. Yo quiero que usted vea eso como un contraste aquí. Entonces Jesús. Esa es una respuesta al clamor de Bartimeo, pero también un contraste. ¿Qué hacía la gente con Bartimeo? Los rechazaba. Cállate, no siga clamando. Pero Jesús hace lo contrario. Y Jesús dice, dice la Biblia, deteniéndose. Y también nosotros tenemos que detenernos, ¿no? Porque recuerden, ¿hacia dónde va Jesús en este momento? Va caminando. ¿Hacia dónde? ¿Cómo se llama la ciudad? Jerusalén, ¿ok? Después, en el relato, ¿qué es lo que sigue en el relato de Mateo? La entrada triunfal de Cristo, el domingo de Ramos, que es cuando comienza la última semana de Cristo en la tierra. La pasión de Cristo está a la puerta, está a la vuelta de la esquina. Jesús está caminando hacia Jerusalén. Y dice Lucas 9:51 que cuando se cumplió el tiempo en el que él tenía que ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús va camino a Jerusalén. Y él va a cumplir la misión más importante. Sin esa misión, la humanidad completa no tiene esperanza. Si Jesús no va y muere por nuestro pecado y resucita de los muertos, no hay esperanza para nosotros. Morimos y vamos al infierno. No hay esperanza sin el ministerio de Cristo. Jesús está haciendo lo más importante. Amén. Así que yo entiendo si Jesús sigue caminando y no escucha a Bartimeo, pero él no lo hace. Porque Jesús va a mostrarle algo a sus discípulos que están ahí presentes. Porque en esta porción de Marcos nosotros estamos en una parte donde Jesús ya no está ministrando públicamente, sino que mayormente está instruyendo a sus discípulos a ser como niños, a ser el que sirve entre ustedes, a pensar bíblicamente sobre el matrimonio y la familia, porque habla de los niños, habla de matrimonio y habla de ser un siervo. Y Jesús quiere mostrarle esto otra vez. En el capítulo donde estamos, capítulo 10, versículo 45, Jesús había dicho previamente esto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Yo decía que Jesús hubiese sido misericordioso igualmente si solamente hubiera venido a este mundo a dar su vida en rescate por mucho. Amén. Eso hubiera sido maravilloso, que Jesucristo hubiera venido solamente a eso. Y viene, nace en este mundo, se hace partícipe de nuestra carne, de nuestra sangre, se hace hombre, pero se va a vivir a un palacio. Cuando venga el tiempo para ser crucificado, va a Jerusalén, lo crucifican, cumple su misión de lograr la salvación a través de su muerte y resurrección y se va al cielo. Pero dice la Biblia que Jesús quiso hacer algo más. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo fue que Jesús se humilló a sí mismo? Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, se tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Hijo del Hombre no solamente vino para dar su vida en rescate por mucho, el Hijo del Hombre también vino para servir. Para servir. Y aquí Él lo va a mostrar. Aunque estoy dando mi vida por otro, aunque voy camino a dar mi vida, aún también por Bartimeo, ahora yo voy a mostrarle a estos discípulos egoístas que están pensando en quién será mayor de ellos en el reino de Dios, cuál es la verdadera grandeza. Es que en tu vida tú permitas que el servicio a otro te interrumpa y que tú te detengas y que mire a otros. Amén. Y Jesús se detiene, se para y atiende. Y dice el texto, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. ¿Qué cambio de actitud entre la multitud?
en la que estaba reprendiendo, ahora viene a Bartimeo, quizás con la esperanza de, obviamente, de lo que ellos quieren ver a Jesús aquí, hacer algo. Bueno, va a pasar algo aquí, ven que te llamo. O simplemente porque el poder de la palabra de Cristo transformó su vida. Cuando Jesús da una orden, si Jesús le dijo a alguien, mira, ve busca a Bartimeo, no es un hombre que le está hablando. Aunque esté en contra de que Jesús es el Mesías, aunque esté en contra de que Bartimeo esté diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él va a obedecer porque es Dios que le está hablando. Y así obedecieron y buscaron al ciego. Le dijeron, ten confianza, levántate, te llamo. Esa es la palabra de Cristo. Cuando estamos quebrantados, cuando conocemos nuestra necesidad de Cristo y clamamos a Él, podemos escuchar eso. Lo hemos escuchado y seguiremos escuchándolo si seguimos haciendo lo mismo. Ten confianza, levántate, te llamo. Amén. Uno tiene entonces que ver este pasaje de esta manera. Jesús está escuchando a aquellos que se humillan delante de Él. Y esa es la actitud que Dios tiene hoy en día hacia nosotros. Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y el sublime. Note en los lugares que Dios habita. El texto dice que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito, dice Dios, en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quebrantados. Eso significa quebrantado, es pobre en el espíritu, humilde, se refiere a reconocer nuestra total necesidad de Cristo. Y Bartimeo es un ejemplo de eso. Nuestra total necesidad de Cristo. Hermano, si tú piensas que puedes dar un paso sin Cristo, arrepiéntete. Amén. Si tú piensas que puedes superar cualquier problema sin Cristo, arrepiéntete. O si tú piensas que puedes ir al cielo sin Cristo, hay que arrepentirse. Porque sin Cristo usted no puede hacerlo. Si usted reconocer que está totalmente en bancarrota espiritual, usted no tiene ningún recurso espiritual, su chequera espiritual está vacía. Tu cuenta bancaria espiritual no tiene nada. No hay nada de fortaleza, no hay nada de vida de oración, no hay nada de amar a Dios, no hay nada de amar la palabra de Dios. Todo eso nos falta. Amén. Y Cristo lo tiene. Pero la forma que Él nos da eso es cuando reconocemos esa realidad. El problema de una iglesia en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, Jesús le dice, tú tienes nombre de que estás vivo, pero tú estás muerto. Tú dices que tú eres rico y que no tienes necesidad, pero tú eres un miserable pobre de nudos, porque no tienes a Cristo. Yo estoy a la puerta, dice Cristo, y llamo. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Tú quieres tener riqueza? ¿Quieres tener el banquete? Tienes que reconocer que no lo tienes y que Cristo lo tiene y tienes que abrir la puerta a Él. Amén. Así que Dios habita en los quebrantados. Dios habita en los que son humildes, en los que son pobres en el espíritu. Así por eso vemos la compasión de Cristo en la vida de Bartimeo. Y note lo que hace Bartimeo cuando Jesús le llama, versículo 50, y entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. La Biblia de las Américas dice algo más interesante y también otra Biblia textual, dando a entender que es la mejor traducción aquí, que dice que Bartimeo se levantó de un salto. Se levantó de un salto. Imagínense el gozo de Bartimeo. Ese es el gozo cuando Cristo nos llama realmente. Cristo, aún el mensaje, ¿por quién vino el mensaje?
No fue directamente de Cristo, Jesús mandó a otros y le dieron el llamado, pero era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transformó a Bartimeo, se levantó de un salto. Podemos ser usados por Cristo para hablar a otros. Ellos pueden ser salvos con la palabra de Cristo a través de nosotros, así como también Cristo hablándole directamente a ellos. Y ese es un ejemplo. Y se levantó de un salto, dejó su capa. Y solamente Marcos dice que él dejó su capa. Y también no podemos espiritualizar eso, pero yo estaba estudiando sobre eso. Y hay cierto significado en eso de arrojar la capa. Para un judío, esa capa significaba mucho, pero mucho más significaba para un mendigo. Era el lugar donde él ponía su limosna cuando estaba de día. Era también con lo que se cubría. Así que con esa gran multitud que va subiendo a Jerusalén, ¿usted cree que le haya ido bien a Bartimeo mendigando en esa carretera? Miles de personas van camino a Jerusalén. Y más, van camino a un culto. Cuando los cristianos van camino al culto son muy generosos. Entonces él tiene tantas provisiones ahora mismo, quizá en esa capa. Entonces en esto quizá tiene, digamos, relevancia decir o anotar. Vale la pena que anote que arrojó la capa. Pero no solamente eso yo creo, sino que en este momento él está dejando todo para seguir a Cristo. Tal como es característica de todo discípulo de Cristo. Abandona todo y sigue a Cristo. En contraste con el joven rico, un relato anterior a este, que Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y luego sígueme. Este dice, abandonó todo y siguió a Cristo. Hay más ejemplos de eso en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 19, versículo 6, Zaqueo está subido a un árbol, Jesús lo llama, yo voy a posar en tu casa. ¿Qué hace Zaqueo? Dice la Biblia, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. En Lucas 5, después de la pesca milagrosa, Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a ser pescadores de hombres. Los llamo a ser pescadores de hombres. Cuando vinieron a tierra, trajeron la barca, dice la Biblia, Lucas 5:11, dejándolo todo, le siguieron. En Lucas 5:27, el llamado de Leví, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Esa es la palabra de Cristo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso es lo que está haciendo Bartimeo. Dejándolo todo, siguiendo a Cristo. En este momento él se olvidó de todo eso. Ese es el tipo de fe que salva. Amén. Esa es la evidencia de una fe salvadora. No es que viene a Cristo con temor de dejar esto, dejar aquello. Oh Señor, déjame dejar esto aquí, este pecado. Pero déjame tenerte a ti también. Esta posesión, pero también Cristo. Bartimeo perdió eso y los discípulos verdaderos que hemos visto la conversión de ellos también lo hicieron. No se aferraron a nada de este mundo. Se aferraron a Cristo. Dios le dijo a Abraham, yo soy tu porción. Sí. A la tribu de Leví también le dijo, yo soy tu parte. Eso es lo que más necesitamos. En este momento, Bartimeo está expresando la fe del salmista, en Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y separado de ti, nada deseo en la tierra. Esa es la expresión de una persona que está quebrantada, que es pobre en espíritu. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? Ya estando aquí frente a Cristo. O esta pregunta Jesús se la hizo también a los hermanos Juan y Jacobo. Recuerden, en el versículo 36, más atrás, ellos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, queremos que nos haga un favor. Queremos que nos hiciera algo. Y Jesús le dijo, ¿qué quiere que le haga? La misma pregunta. Los discípulos están ahí, hermano. Esos dos discípulos están ahí también aprendiendo eso. Y quizá él dice, va, si Jesús me dijera eso otra vez a mí.
Y Jesús le está dando una lección. ¿Cuál es la lección que Jesús le está dando aquí? Note lo que pide Bartimeo y lo que pidieron ellos. ¿Qué ellos pidieron? Juan y Jacob. Danos tronos, danos lugares de privilegios. Uno a tu izquierda, otro a tu derecha, por favor. Eso es lo que queremos. Estamos discutiendo eso entre nosotros, los discípulos, pero yo sé que tú eres el que puede poner fin a este asunto. Decide tú. ¿Qué pide Bartimeo? Note lo que dice. Maestro, que recobre la vista. Note, a veces, porque la lección que Jesús le está dando aquí es esta. A veces es necesario que nosotros veamos por lo que oran otros y por lo que oramos nosotros. Y cuando pensamos, por ejemplo, ¿qué están orando misioneros que están en África, que están en la jungla? ¿Qué ellos están orando? ¿Y qué estamos orando nosotros? ¿Qué estamos pidiendo a Dios? ¿Qué diferencia entre lo que está pidiendo Bartimeo y lo que está pidiendo Jacobo y Juan? La lección aquí es que tú tienes que ver que tú estás pidiendo por cosas que no son necesarias. Que hay gente que sí están pidiendo por cosas necesarias. Tú deberías pensar así en la oración. Tener una mejor perspectiva. Jesús le dijo a ellos cuando le pidieron eso, a Jacobo y a Juan, ustedes no saben lo que están pidiendo. Bartimeo estaba seguro de lo que estaba pidiendo. Eso era su necesidad. Que recobre la vista. Y usa una palabra tremenda, dice maestro. Se traduce así, pero la palabra ahí es Raboni. Raboni, más fuerte que rabino. Raboni se traduce como mi amo. De hecho, Mateo en el mismo relato dice que él, también con otro compañero, que no menciona Marco, dijeron Señor. Él está diciendo mi amo. Oh, mira, como dije, Bartimeo no está reclamando, Bartimeo está suplicando. Bartimeo no está buscando algo que él merece, él está buscando un trato inmerecido, misericordia. Y ahora usted puede imaginarse a Bartimeo delante de un rey, un soldado que ha traicionado a su rey, pero viene delante de su rey porque lo ama y se hinca delante de él y le dice, mi vida está en tu mano. Eso está diciendo Bartimeo. Tú eres mi amo. Tú eres mi amo. ¿Y qué pasa? Note los resultados. Los resultados de acudir con fe a Cristo. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. La palabra salvado es sozo en el griego. Muchas veces se traduce como salvación, a veces se traduce como sanidad. Sin embargo, había una palabra para sanidad, pero esa fue la que cogió Marcos, sozo, salvación, redención. Y el fruto de lo que sigue después de esa palabra es lo que nos muestra si fue una cura física o si también fue una salvación espiritual. El fruto que sigue después de esta expresión de Cristo en Bartimeo nos muestra que fue una sanación física y espiritual. Amén. Porque dice y seguía y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Él fue sano, curado, y él fue sano, salvado. Fue salvo de su pecado y siguió a Cristo. Ese fue el resultado de su fe puesta en Jesús. De su fe puesta en Jesús. Aquí el héroe no es Bartimeo, no es la fe de Bartimeo. ¿Sí? Bartimeo podía tener esa confianza en cualquier rabino, más que esa, y no podría haber recibido la vista, no podría haber recibido la salvación de su alma. La razón por la que la fe de Bartimeo funcionó, porque estaba en Jesús. Amén. Jesús es el héroe. Nuestra fe es pequeña, pero Jesús puede hacer grandes cosas a través de nuestra fe. Amén. Así que Jesús le dice, vete. Y es interesante, Jesús le dice, vete. Imagínense la misma imagen del soldado frente a su rey. Vete. Pero perdonado.
Pero Bartimeo se fue. Dice que seguía a Jesús en el camino. Hizo el camino de Jesús su camino. Me recuerda a Noemí y a Ruth. ¿Recuerda qué le dice Noemí a Ruth? Ve, váyanse. Yo no tengo nada que darle. Pero dice Ruth, no. Tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo. Bartimeo tiene ahora la libertad. Hay una enseñanza bíblica que somos esclavos por amor, que Cristo nos libertó y que somos esclavos de Cristo por amor a Él, por su amor a nosotros, porque Él nos libertó, es que somos esclavos de Él. Eso muestra la Biblia. Bartimeo nos muestra esto aquí vividamente. Vete, pero no se fue. Se hizo esclavo de Cristo, siguió a Cristo en el camino. Hermanos, o que Dios nos muestre esto a nosotros. Jesucristo es un Salvador que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. ¿Sí? Alguien dijo lo siguiente, y vamos a terminar. Lo cito. Aplícate hacia el Hijo de Dios. No pierda el tiempo, Él está pasando, y tú estás pasando hacia la eternidad. Y quizás nunca tendrá una oportunidad como la que tiene ahora. Jesús está pasando, literalmente, a la eternidad en Jerusalén. Y va a morir. Y tú también vas a morir. Pero procura que tú vayas con Cristo, en el mismo camino de Cristo. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Y que nos ayude a ver a Cristo como Bartimeo vio a Cristo. Amén. Que Dios bendiga esa palabra de esta mañana. Amén. Gracias, Pastor Ari, por ese mensaje tan edificante. Que nos recuerden la cosa más importante es clamar a Dios y recibir la compasión de Él. Amén. Y ser convertido. Hermanos, ya la vida es neblina. Está aquí en un momento y se va en otro. Amén, ¿verdad? Y qué bendición que Dios nos ama. Y Él nos ha enviado ese libro para que nosotros podamos conocerle. Amén. Qué insensato sería para estar en un lugar así y pensar que tiene muchos años para responder a Cristo. Por muchos hay un chance. Amén. Y si tú estás aquí presente esta mañana y no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, queremos rogarle como ese ciego lo recibió a Cristo en el momento que Él tuvo. Y usted puede hacer lo mismo. Hay hermanos en Cristo, pastores, hermanas, que pueden abrir la palabra de Dios y mostrarle cómo tú bien conocer a Cristo, como ese Bartimeo también. También, los que son creyentes, entendemos que la vida está llena de bendiciones y dificultades. Amén. Pero ya es solamente un tiempo, porque no somos ciudadanos de esa tierra, somos ciudadanos del cielo. Amén. Hay una tierra mejor que viene. Y a veces cuando estamos pensando así, cuando estamos considerando el fin de nuestra vida, los que tengan la fe en Cristo Jesús pueden recordar, hay algo mejor que viene. Entonces en eso debemos considerar y también debemos ayudar a los hermanos en Cristo Jesús. Ayudarles, soportar sus manos cuando están débiles. Pues vamos a terminar la oración. Gracias, Pastor Ari, por ese mensaje. Espero que él puede pasar por la puerta y saludarle. Yo voy a saludar desde aquí. No quiero compartir más con ustedes. Esperemos que Dios va a guardarnos y gobernar en nuestros corazones esta semana. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia que fue mencionado en el mensaje de hoy. Cada uno necesita esa misericordia, Señor. Si hay alguien presente, Señor, quien no te conoce, Señor, como Señor y Salvador,
Ayude a esa persona para tener la convicción de acercarme al pastor Ari, hermano Abel, hermana Elena, uno de los hermanos, hermanas en Cristo, para que podamos tener el privilegio de compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. También, Señor, la mayoría de nosotros tenemos corazones tristes, probados, Señor, abatidos. Estamos orando por nuestros queridos hermanos en Cristo. Pero, Señor, nos danos ese gozo del Señor que pueden ver más adelante. Ese lugar de Sion, ese lugar del cielo. Ese lugar donde no hay dolor, no hay llanto, solamente felicidad en la presencia tuya. Señor, ayúdanos esta semana para meditar en esas cosas y esperar en ti, Señor, confiar en ti. Ayúdanos para aprovechar los tiempos, los días, porque el tiempo es difícil, el tiempo son malos, dice la palabra. Ayúdanos para contar nuestros días, para que podamos hacer un gran impacto en esta tierra para ti mismo. Señor, queremos darle toda la gloria esta mañana, en tu santo nombre te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios lo bendiga, pase buen día.